es la tragedia de México. Haber pasado de un presidente corrupto y corruptor a un presidente que siembra el odio, y ese es el presidente López Obrador. Javier Corral es el claro ejemplo de que en la política todo se vale y que las lealtades prácticamente no existen. Se las pueden pasar por donde quieran. Hace 4 años, cuando militaba en el PAN y encabezaba el gobierno de Chihuahua, saltó como uno de los personajes más críticos del presidente López Obrador. Ahora le profesa lealtad y admiración. Al parecer, este cambio radical valió la pena. Entre otros beneficios, le llegó un boleto para regresar a la Cámara Alta por tercera vez en su amplia carrera política. Lo hará como parte de la bancada de Morena, el partido que tanto repudió. Y es que si alguien sabe cómo funciona la política en el país, es Javier Corral. Desde 1995 inició su trayectoria legislativa. Ha sido diputado local, fue 2 veces diputado federal y senador de la República otras 2, todas con el PAN. Corral nació en El Paso, Texas, en Estados Unidos. Solo por esto no habría podido ocupar un cargo político en el país, pero tiene una ventaja: ser hijo de una familia mexicana. Eso le sirvió para presentar un acta de nacimiento con información poco exacta. Según el documento, es originario de Ciudad Juárez. Así es como empezó la escalada política. En 2016 ganó la gubernatura de Chihuahua. Años más tarde comenzó el pleito contra López Obrador. La causa fue el conflicto por el Tratado de Aguas con Estados Unidos. En 2020, Corral envió varias propuestas al gobierno federal para resolver la problemática. Entre ellas, establecer una medición transparente del agua extraída de Chihuahua y enviada a Estados Unidos, además de combatir el robo del huachicoleo de agua en el estado. Sin embargo, no hubo respuesta. Según Corral, López Obrador ignoró los planteamientos. Lo acusó de permitir que el problema escalara en medio de la sequía extrema. Ese mismo año, el ex subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, vinculó a Corral con un grupo de políticos y familias acaparadoras de agua en el estado. Es ruin, es vulgar la manipulación que hace el gobierno de la República de la información. En respuesta, el entonces panista se lanzó contra el presidente. Lo tachó de mentiroso, manipulador, sembrador de odio. A Mejía Verdeja no lo bajó de porro mediático del presidente. Poco tiempo después, y casi como un milagro divino, Corral y el presidente iniciaron una luna de miel. En junio del 2021, tuvieron un acercamiento en Palacio Nacional. Hemos limado nuestras asperezas, sin dejar de reconocer que tenemos diferencias. Aseguraron tener muchas cosas en común, entre ellas el combate a la corrupción. 4 meses después, en noviembre del 2023, Javier Corral dejó el PAN. Lo hizo después de 41 años de militancia. Argumentó que Acción Nacional ya no existía como en los inicios. Aseguró que era una vergüenza que el partido terminara fundido con el PRI más corrupto de la historia. Más tarde, el presidente le abrió la puerta para integrarse al gabinete federal. Reconozco en él una gente con rectitud y rebelde. A mí me simpatiza. Días antes, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena y aliados, anunció la entrada de Corral a su equipo de trabajo, colaborando en materia de combate a la corrupción e impunidad. Tras el gran salto a Morena, Javier Corral logró colarse a las listas de candidatos plurinominales al Senado. Muchos dijeron que era un hipócrita. Otros, como la panista Maru Campos, actual gobernadora de Chihuahua, lo acusaron de traición. Corral siempre negó haberse convertido en un operador de Sheinbaum a cambio de un puesto. Se empeñó en desacreditar las voces que se atrevieron a criticar su actuación. No tuvo empacho en decir que las opiniones tenían mala voluntad e incluso que eran sobre pedido. Nunca entendieron el papel de reivindicador de los pobres de México que es Andrés Manuel López Obrador. La monumental estrategia de Corral para volver al Congreso de la Unión reavivó la avalancha de acusaciones que le siguen el paso. En enero de 2022, la Fiscalía de Chihuahua reveló denuncias contra el expanista. Lo acusan de tortura psicológica, hostigamiento, fabricación de delitos. Durante la Operación Justicia para Chihuahua entre 2016 y 2021, cuando fue gobernador. Estos señalamientos llegaron de testigos protegidos y exfuncionarios relacionados con actos de corrupción cometidos en el gobierno de su antecesor, el expriista César Duarte, quien sigue preso en un penal de Aquiles Cerdán de Chihuahua. Este 2024, en plena campaña electoral, las denuncias y testimonios contra Corral regresaron a hacer ruido.
En un documental llamado La Farsa, incluso el actual fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, confirmó que hay al menos 12 denuncias vigentes contra el exgobernador. Reiteró que el caso lo atrajo la Fiscalía General de la República y sigue en proceso. Eso no es todo. Cerca de 18 exfuncionarios de Javier Corral son investigados por actos de corrupción. Uno de ellos, Arturo Fuentes, exsecretario de Hacienda Estatal, que está prófugo. Hay una ficha roja de la Interpol para localizarlo. Otro más está en prisión preventiva, Antonio Pinedo, ex coordinador de comunicación social. ¿Cómo le irá a este morenista que tanto negó su cambio de color a cambio de ponerse como tapete?